De las 5 regiones de la columna, el dolor en la zona cervical es frecuente y se puede presentar combinado con dolor de hombro. Se estima que al menos el 70% de las personas puede presentar esta afectación. Los trastornos musculoesqueléticos afectan la funcionalidad de las personas para realizar sus actividades cotidianas. Tecnología disponible para el estudio de la biomecánica de los movimientos. En las últimas décadas se ha incrementado el uso de las tecnologías no invasivas de valoración funcional biomecánica, para analizar las actividades cotidianas de las personas, y discriminar el rango de normalidad de las variaciones de los movimientos con una mayor precisión, en comparación con el método de observación clínica. Las nuevas herramientas están compuestas por sistemas electrónicos y paquetería de procesamiento de las señales capturadas durante los estudios. Entre ellas se encuentran cámaras de video digitales de alta velocidad con anillos de luz infrarroja que rodean las lentes, capturan imágenes de alto contraste de los marcadores reflectantes. Plataformas de fuerzas. Electromiografía de contacto de superficie. Baropodometría. Sensor inercial. El sensor inercial G-Sensor de BTS Bioengineering es una tecnología moderna, es compacto, de uso sencillo y además es una alternativa asequible, en comparación con sistemas más caros o de cámaras de luz infrarrojas para identificar alteraciones ortopédicas, trastornos neurológicos, entre otras. El FreeEMG 1000 de BTS Bioengineering es una tecnología avanzada para el análisis de electromiografía EMG de superficie. La precisión de la señal, la ausencia completa de cables, la ligereza y el tamaño extremadamente pequeño de las ondas permite llevar a cabo análisis de cualquier tipo de movimiento para cada región del cuerpo, sin alterar en modo alguno el gesto motor del sujeto examinado. Las ondas del FreeEMG se unen directamente a los electrodos pregelificados para recolectar la señal, sin necesidad de un hardware adicional. La combinación de ambos equipos permite realizar el análisis de los parámetros cinemáticos del movimiento temporoespacial en los planos y ejes anatómicos, junto con ángulos relativos, sensor inercial, simetría de la actividad muscular, coordinación y mecanismos de compensación muscular durante el estudio, así como el análisis del timing de activación muscular, EMG. Las pruebas son fáciles de realizar y los resultados son inmediatamente comparables con el rango de normalidad. Los protocolos integrados ofrecen la posibilidad de hacer análisis completos y detallados de las principales pruebas clínicas. Entre las pruebas que ofrece la combinación del FreeEMG y el G-Sensor, se encuentran los protocolos funcionales de análisis de la marcha, postura estática, flexión-relajación de columna, movilidad del hombro, movilidad de la columna cervical, oclusión dental. Prueba de movilidad de columna cervical. El protocolo de movilidad de la columna cervical permite realizar un análisis rápido, preciso y sencillo del movimiento de flexión, lateralización y rotación del cuello. Los datos resultantes de la prueba garantizan un análisis objetivo de los gestos motores y los resultados de la terapia seleccionada. Es posible obtener la estrategia motora que adopta el paciente, como lo es el reclutamiento muscular, para verificar si el paciente tiene una buena coordinación y simetría durante el movimiento, o en cambio, si debido a trastornos neurológicos u ortopédicos, sus movimientos están comprometidos y no se alcanza el rango de movilidad o los parámetros cinemáticos. Es posible comparar varias pruebas realizadas en el mismo paciente en diferentes momentos, previa, durante y posterior al tratamiento, para establecer la efectividad de la rehabilitación. El protocolo ofrece los siguientes datos para los movimientos. Movilidad en la flexión-extensión. Movilidad en la lateralización o flexión lateral. Movilidad en la rotación. Variables espaciotemporales. Amplitud de movimiento del cuello para los 3 movimientos en los 3 planos anatómicos. Relación entre el desplazamiento y la velocidad angular para cada movimiento. Contribución energética de los músculos en cada etapa por tipo de movimiento. Índice de simetría de la actividad de los músculos homónimos y contralaterales para los 3 movimientos. Índice de predominancia de la actividad de los músculos homónimos y contralaterales para los 3 movimientos. Tiempo de activación muscular para los 3 movimientos. Para realizar la prueba es necesario realizar los siguientes pasos. Etapa de preparación. 1. Preparación del área de trabajo. La prueba se realiza con el paciente sentado y con espacio suficiente para realizar los movimientos: flexo-extensión, antero-posterior, lateralización, flexión lateral a la derecha e izquierda, y rotación del cuello. 2.
Instalación de las cámaras de video en los planos frontal y sagital. 3. Sincronizar el sensor con la computadora. Insertar la antena Bluetooth receptora en el puerto USB. Prender el sensor inercial hasta que la luz del indicador LED blanco comience a parpadear indicando que está prendido. Insertar la antena USB de las sondas CMG. Las sondas deberán estar cargadas. Para prender las sondas, es necesario pasarlas por el magneto de la caja del equipo. La luz LED de la sonda comenzará a parpadear indicando que está prendida. Luego abroche las sondas en los electrodos. Abrir el programa y conectar el sensor. Comprobar que las sondas y el sensor se encuentren cargados. Introducir los datos del paciente. Definir una sesión de trabajo. Seleccionar el protocolo funcional de movilidad cervical. ¡4! Ofrecer indicaciones al paciente sobre la prueba que se realizará, que serán las siguientes. Este protocolo consiste en realizar los movimientos de flexión-extensión, como si estuviera diciendo que sí. Lateralización, flexionar a los laterales el cuello a un lado y el otro, y rotación del cuello, como si dijera que no. A usted se le colocará el sensor inercial en la parte posterior de la cabeza, a la altura de la protuberancia del hueso occipital por medio de un cinturón elástico. Se le colocarán 4 pares de electrodos de superficie pregelificados sobre el músculo paraespinal, a la altura de la vértebra C4 y en el músculo esternocleidomastoideo. 5. Colocar los electrodos con las sondas al paciente. Se deben colocar el electrodo madre y satelital de la sonda de manera alineada en dirección de las fibras musculares, de forma simétrica a ambos lados del cuerpo, tomando como referencia el plano frontal o posterior. Debe palpar con los dedos la contracción muscular. La separación entre los electrodos de la parte madre y satelital debe ser de 2 a 3 centímetros. 6. Colocar el sensor al paciente. Etapa de captura. 7. Iniciar proceso de grabación de video con las cámaras. 8. Iniciar el proceso de captura. Rectificar que la numeración de las ondas corresponde con las del protocolo seleccionado. Rectificar que el protocolo seleccionado corresponde con el de movilidad cervical. Seleccionar adquirir una nueva prueba. El software solicitará que se nombre la prueba. Se sugiere nombrar la captura en correspondencia con el movimiento que realizará el participante. Seleccione visualizar la prueba, luego iniciar la captura. En este paso el software iniciará el proceso de estabilización del sensor y cuando este proceso termine, indique al paciente que puede comenzar los movimientos. Una vez que el paciente haya completado los ciclos de movimiento, seleccione detener la prueba y guarde los resultados. Se repite el proceso para cada movimiento. Etapa de creación del reporte. 9. Procesamiento de los datos. Para generar el reporte, deben estar activas todas las pruebas que se incluirán en el informe. Para realizar su activación se realizarán los siguientes pasos. Seleccionar el paciente. Seleccionar la sesión en la que se grabaron los movimientos. Activar las pruebas al hacer doble clic sobre las capturas que se quieren incluir. Las capturas que se seleccionen aparecerán en la parte central de la pantalla. Seleccionar la normatividad de acuerdo con la edad del paciente. Seleccionar el icono del protocolo de movilidad cervical. El software inicia el proceso de generar el reporte que incluye los datos del movimiento del cuello. Aparece una ventana en la que se enlaza el archivo con la información que solicita el programa. Los archivos se enlazarán en el siguiente orden: capturas de movimiento, sesión e imágenes del reporte. Los archivos se vinculan dando clic en la flecha azul.
Luego se abrirán una serie de ventanas para identificar los eventos que definen las fases del movimiento del cuello, como por ejemplo el inicio y máximo de los desplazamientos angulares. La aplicación identifica de forma automática los eventos, pero ofrece la opción de modificarlos. El reporte se generará y se podrá imprimir para su análisis. Interpretación de la información del reporte. Cinemática del cuello. Para caracterizar la cinemática de los movimientos del cuello, el ciclo se divide en 2 subciclos y 4 fases. El subciclo de flexión a la derecha inicia y termina en la posición neutral, del mismo modo ocurre con el subciclo de flexión a la izquierda. El reporte muestra las gráficas de los desplazamientos angulares, de los 3 ejes de referencia del sensor inercial X, Y, Z, normalizados de forma porcentual, donde el 0% indica el inicio del ciclo y el 100% cuando se completaron las 4 fases. La componente del desplazamiento angular alrededor del eje Z se grafica en color verde, que representa el movimiento de flexión lateral. Las líneas discontinuas verticales indican los extremos derecho e izquierdo de la flexión lateral. La línea gruesa vertical indica el punto neutral. Las líneas horizontales son los desplazamientos angulares que debe alcanzar el sujeto de estudio, de acuerdo con la normatividad. El gráfico también muestra las componentes del desplazamiento angular en la flexión-extensión de color púrpura, y la rotación en color rosado. Otro gráfico del reporte muestra la variación del desplazamiento angular de la flexión lateral, respecto al desplazamiento angular. En las páginas siguientes se muestran las gráficas de la cinemática de los movimientos de flexión-extensión y rotación de cuello. El desplazamiento angular en la flexión-extensión es alrededor del eje de referencia del sensor inercial en Y, se muestra con el color púrpura y es el que muestra ahora los máximos y mínimos. Mientras que en la rotación, el giro es alrededor del eje de referencia X del sensor inercial y la gráfica es en color rosado. Actividad muscular. El reporte también incluye la información relacionada con la actividad muscular para cada movimiento. Muestra la contribución energética promedio de los músculos, RMS expresada en microvoltio, para las 4 fases. El índice de simetría permite comparar la actividad de los músculos homónimos y contralaterales, durante las 2 fases del movimiento en las que cada músculo tiene contracción concéntrica. El índice de predominio indica cuál músculo tuvo una mayor contribución energética. En su respectiva fase de contracción concéntrica, un valor positivo indica que es el músculo de la derecha, mientras que un signo negativo es el de la izquierda. La contribución energética, los índices de simetría y predominio también se muestran para los otros movimientos. Por último, se muestran las gráficas de la activación muscular para los 3 movimientos de la prueba. Las gráficas se encuentran normalizadas en el eje horizontal de forma porcentual, para establecer la comparación entre los ciclos. En el eje vertical se encuentra la activación muscular, expresada en microvoltio.